si no hay templo, eh, ¿cómo ustedes son perdonados o cómo el pecado es quitado de ustedes? Si no mal entiendo, todo esto del templo se hacían sacrificios y los sacerdotes hacían sacrificios para limpiar el pecado del pueblo y todo esto. ¿Cómo eres limpio del pecado si no hay como un sacrificio, un sacerdote? No sé, bueno, desconozco si hay un sacerdote ahora y todo esto. Sacerdotes sí hay, bastantes. También hay levitas, de hecho. Generalmente los que llevan apellido Cohen suelen ser sacerdotes, también los Leví suelen ser levitas, etcétera, ¿sí? Pero, ¿cómo se perdona el pecado entonces si no hay templo? En general, y te pregunto yo, Emanuel, eh, Sí. ¿tú sabes cuál era el sacrificio que perdonaba los pecados? Bueno, creo que en el Levítico creo que hay muchas indicaciones y había diferentes tipos de sacrificios para diferentes tipos de faltas o pecados, pero así en específico no tengo uno. Te podría decir un cordero por la imagen de Jesús y toda esta parte, Ok. pero no tengo el dato. ¿De alguna celebración podrías decir algún cordero específico que limpia el pecado? No, la verdad no, en ese sentido sí, no Ok, tengo una... ¿está bien? Solo a lo que venía es que hay una concepción errónea que en el cristianismo consideran que el Cordero de la Pascua limpia los pecados. No es así. El sacrificio que era para la expiación era en el día de Yom Kippur, ¿sí? El día de la expiación. Y no era un cordero, de hecho. Y esto es ahora, de hecho, la próxima semana es Yom Kippur. eh, y Yom Kippur se hacía un sacrificio, que ni siquiera era un sacrificio como tal, se cogía un sair, no sé cómo se dice en español, pero un animal, como una cabra, y se lanzaba por un barranco, a Azazel, muy distinto al relato que creen que el Cordero de la Pascua no era para limpiar pecados. Solo hago ese paréntesis porque muchas personas creen que el Cordero de la Pascua limpia pecados. Eso es un error de concepción. En ninguna parte de la Torá se habla de eso. Pero ¿cómo se limpian los pecados? Deuteronomio 30. Paréntesis, hay muchos otros lugares donde se habla de que la caridad limpia el pecado, eh, el ayuno limpia el pecado, pero Deuteronomio 30 es como de donde se aprende a limpiar el pecado. ¿Cómo se limpia? Arrepentimiento. Eso es en hebreo se dice teshuvah. Porque tú puedes sacrificar todos los corderos que quieras, pero si te sigues portando mal, ¿qué estás limpiando? Nada. Pero una persona que en verdad deja de hacer la falta, se arrepiente, por ejemplo, una persona que robaba, si esa persona está en una situación en la que puede volver a robar, pero está arrepentida y no roba, se abstiene de robar, esa persona se le perdonan los pecados de robar, ¿sí? Entonces esa persona pasa un proceso de, digamos, arrepentimiento, de teshuvah, para llegar a la conclusión que robar está mal. Eso limpia el pecado. Y eso está escrito en Deuteronomio 30, palabra a palabra, ¿sí? Los sacrificios es una expresión del ser humano para conectarse con Dios, pero si no existe ese trabajo interno, entonces el pecado no es borrado. Entonces, para tu pregunta concreta, ¿cómo se limpia el pecado si no hay templo? Siempre la Torah lo ha dicho, con el arrepentimiento, un ejemplo, que esto es un error que trae también, digamos, esto se trae en Hebreos, en Romanos, que la sangre limpia el pecado. Es lo que se cree mucho en el cristianismo. Señores, no sé si alguno de ustedes ha leído el texto de Jonás, de todos los que están acá en este live, 200 personas, Emanuel, tú lo has leído, quizás. Sí. Jonás, ¿cuál es la historia? Hay un pueblo llamado Ninvé, que no son judíos a propósito, y se están comportando mal, y Dios envía a un profeta, a Jonás, a que les diga, pueblo de Nimvé, paren de robarse, de hacer cosas malas, o van a sufrir consecuencias, ¿sí? Van a tener una degradación social y su sociedad se va a acabar. ¿Qué Sí. pasa? Que el pueblo de Nimvé se arrepienten, en verdad se arrepienten y dejan de hacer esto. ¿Y cuál es la consecuencia? Que Dios les perdona el pecado. ¿Qué pasó? ¿Acaso los de Nínive hicieron algún sacrificio, algún cordero, algo? No, simplemente hicieron teshuvah, se arrepintieron. Las naciones del mundo, los no judíos, tienen el perdón de los pecados por medio de hacer teshuvah, por medio de este proceso de arrepentimiento. Esa es la forma. No lo dicen los profetas una y otra vez, y a mí me parece muy extraño que hayan llegado a la conclusión de que se necesitaba el templo, etcétera. Sí se necesita el templo, pero el templo
cumple otras labores. Para limpiar los pecados se necesita un trabajo interno.